¿Qué pasó con el espíritu más fuerte que cayó en las trampas de Lucifer? El corazón de muchos hombres tiembla cada vez que se escuchan las palabras acerca de Satanás. Al mismo tiempo, un gran número de personas creen que este es solo otro nombre de Lucifer. También hay una gran cantidad de personas que viven en la creencia de que este nombre, así como la figura asociada con el nombre, es solo una ingeniosa invención de las iglesias que querían asustar a sus creyentes para que vivieran una mejor forma de vida. Se ha experimentado que la figura de Satanás apareció hace mucho tiempo en la historia como la personificación del mal y fue alentado para que la gente siempre le temiera lo más posible, lo que supuestamente conducirá a una mayor piedad, porque quienes le temen pueden huir, esconderse aún más ante Dios bajo su amorosa protección del maligno que siempre ataca. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gente materialista de hoy, se cree que Satanás es solo una figura de cuento de hadas para niños y también para el pequeño grupo de personas ingenuas que creen tal cosa. El avanzado mundo moderno de hoy también ha dado a la figura de Satanás un espacio sin precedentes en libros y películas, evocando en muchas formas una amenaza o, por el contrario, un cierto grotesco. La gente cree que con su conocimiento científico actual de los confines más groseros de la materia, se han enfrentado de una vez por todas a algo como la personificación del mal en Satanás y que no tiene sentido que se detengan seriamente con algo así. Por desgracia, es simplemente una idea tonta que tal vez la humanidad ya haya superado por completo la influencia perniciosa del principio de Lucifer y también la acción ofensiva de Satanás, y que, por lo tanto, la gente esté suficientemente protegida de estas dos influencias al no creer en tal cosa. Que la gente de hoy esté, como suele decirse, por encima de las cosas es solo un deseo que crea una falsa impresión al mirar la realidad. Si miramos bien a nuestro alrededor, debemos ver que, por el contrario, vivimos en una época que es una manifestación de la máxima expansión del principio de la tentación, de las tinieblas entre las personas. Lo pernicioso del principio habita en la tierra y, desgraciadamente, en muchas personas este principio está profundamente arraigado porque encuentra en ellos un terreno fértil a través de su debilidad de saber todo mejor. El principio de Lucifer, así como el de Satanás, en consecuencia, la acción amenazante y devastadora, encontraron respuestas en muchas almas y ahora, en la gran era de la iluminación venidera, durante algún tiempo, bajo la presión de la luz, necesariamente habrá convivencia entre estas personas. Un mundo todavía fuertemente marcado por la forma de pensar y actuar de aquellas personas que, sin siquiera darse cuenta, llevan la marca del mal en sus almas porque los han dejado entrar mediante la adopción del principio de Lucifer. Por lo tanto, es un error hacer la vista corta con tanta obstinación ante algo como la búsqueda y también la denominación clara del principio del mal que se ha transmitido entre los hombres durante muchas generaciones. De hecho, es rechazado por personas con notable obstinación
y se le dan nombre que buscan menospreciar el principio del mal y darle cualidades aparentemente buenas, como por ejemplo la noción muy extendida del efecto estimulante de la lucha en la competitividad y también todas las competiciones donde el objetivo es demostrar que uno es mejor que los demás. Esto se debe a que el mal teme su exposición visible al ser reconocido en el centro mismo de sus orígenes. Pero eso pronto cambiará. Si la gente realmente quisiera, entonces, a pesar de todas las grandes citas filosóficas sobre el mal humano, tendrían que reconocer rápida y claramente el núcleo inicial, que es la verdadera fuerza motriz. Después de todo, el mal siempre lleva la marca de un egocentrismo estrecho, que es lo opuesto a la armonía amorosa que proviene del Creador omnisabiente. No importa cuán fuerte sea una manifestación de egocentrismo, porque lo decisivo para ello no es el grado de las consecuencias, sino siempre solo la esencia del principio del que nace el mal, donde el suelo homogéneo es apto para este principio. No importa si se trata de grandes cosas a escala social o si son pequeñas cosas de la acción personal de una persona individual en la familia o entre otras personas. Donde prevalece el egocentrismo, donde este egocentrismo influye principalmente el curso de las cosas en su desarrollo antes que en la armonía. La compasión, la bondad y la consideración generales, siempre existe el peligro de que se enciende el fuego del mal. Por lo tanto, las personas deben guardar atentamente el principio luciferino en sí mismas, para que no encuentren en ellas ni una fracción de egocentrismo engreído o cualquier otra motivación que provoque un enfoque poco saludable de la vida. Por supuesto, para algo así habría que hacer el esfuerzo necesario para percibir correctamente las verdaderas motivaciones del pensamiento y de las acciones de las personas, incluso entre ellas mismas. Solo podría beneficiarlo si intentaran hacer una investigación realmente basada en hechos. Sin embargo, hoy en día solo unas pocas personas son capaces de realizar una investigación en profundidad. También falta objetividad incluso cuanto beneficiaría la comprensión del principio del mal y la forma en que afecta a las personas. Por lo tanto, solo podemos hablar de un número muy reducido de personas que alguna vez han abordado este concepto con la seriedad necesaria y también con la objetividad mencionada, que es condición para una correcta comprensión. Si a alguien le preocupa la seriedad antes mencionada, que condiciona la penetración más en el contexto, entonces desde el principio esa persona descubriera que aquí dos nombres se combinan en una sola persona. Se menciona a Lucifer y también a Satanás. Hay, pues, dos nombres diferentes que a primera vista a los ojos de los hombres crean la impresión de un principio de rebelión maliciosa contra Dios. Sin embargo, una reflexión seria sobre si, en el caso de Satán, que no se trata de una figura diferente a otra personalidad nombrada del arcángel caído Lucifer, puede llevar a una aclaración importante.
Esta aclaración es la constatación de que, entre otras cosas, en este caso realmente se trata de una figura real que tiene su origen en el desarrollo histórico de la obra de la creación. Se deduce que son dos seres diferentes. Lucifer es un arcángel que fracasó en su maravillosa tarea a la que fue llamado por Dios. También es el creador del principio de la tentación. Satanás es un espíritu creado que sucumbió al mencionado principio de tentación y se convirtió en su celoso cumplidor con todas las consecuencias que de ello debían resultar en las leyes de la creación. Solo entonces Satanás se convirtió en quien atacó toda la acción de la luz durante su obra beneficiosa y útil en la materia. Él era el que siempre estaba dispuesto a prepararse a través de sus sirvientes, de los cuales tenía cada vez más, y éste deseaba, gracias a la forma en que los espíritus humanos se enredaban en sus trampas, atacar disimuladamente contra todos los esfuerzos de ayuda de la luz. Donde quiera que hubo una acción pura de ayuda por parte de la luz, siempre fue posible encontrar simultáneamente los hilos reptantes de criaturas oscuras que en la creación posterior, bajo el liderazgo de Satanás, dificultaron el surgimiento de cualquier acto más brillante. Entonces Lucifer es el comienzo del principio de la tentación en el desarrollo del pensamiento que quiere conocer las cosas mejor que la perfección de Dios. Satanás es quien difundió este principio como un fuego de destrucción. Poco a poco se dio cuenta de que estaba del lado de Lucifer como un oponente cada vez más obvio del amor y la sabiduría de Dios, y dedicó toda su fuerza y habilidad a envenenar tantos lugares de la obra posterior de la creación como fuera posible con el veneno de la tentación. Todas las presuposiciones que había en él para un servicio originalmente noble y elevado, las arrojó sobre esa balanza que desde el principio estaba condenada a la destrucción. Llevó su habilidad e inteligencia a un dominio sombrío que se conoció entre los humanos como una compulsión por conquistar tantos mundos como fuera posible para su propósito. En esto, entre otras cosas, influyó durante milenios en multitudes de gobernantes, señores de la guerra y tiranos terrenales. Por eso Satanás es más conocido que el propio Lucifer, y por eso también es inconscientemente más temido por la gente por su agresividad que el propio arcángel caído, que por su origen es demasiado fuerte y además ajeno a la especie humana. Esto se debe a que Satanás era un adversario reconocible de la luz para todos, liderando las filas ofensivas de almas afectadas por el principio tentador que siempre lucharon por todos los medios disponibles contra los esfuerzos dirigidos por Dios para salvar y apoyar a las almas humanas inmaduras. También es más comprensible para la especie espiritual humana debido a su origen creado. Es también por eso que hay tantas fantasías y suposiciones amenazadoras sobre el poder de Satanás y su poder sobre las personas, a diferencia de Lucifer, que es mucho menos comprensible para el pensamiento humano.
De todo esto se desprende que el personaje que lleva el nombre de Satanás en realidad debió estar en los niveles de la obra posterior de la creación en su esfera de influencia. Aquellas personas que intuyen que incluso detrás de este nombre hay algo que tiene un verdadero fundamento y origen en la línea de desarrollo de la obra de la creación, están cerca de un conocimiento más claro de Satanás. En efecto, Satanás y sus secuaces, tan infames para los hombres, es una figura que tiene su origen en la obra de la creación y por tanto su camino de ser formando un sendero por el cual es posible seguir. Satanás, mejor conocido como Samael en los niveles de luz, es un espíritu creado de origen que subió a la conciencia en los niveles de Patmos. Él se elevó a la conciencia en lugares hermosos perpetuamente impregnados de luz dichosa, y su papel original era ayudar a los espíritus humanos en su crecimiento hasta la madurez a través del gobierno y la guía de huestes enteras de almas. Debía trabajar desde las alturas hacia abajo y así acercarse a todos los que necesitaban inspiración para guiar sabiamente a aquellos que se encontraban en el comienzo mismo del desarrollo. Debía trabajar permanentemente al lado de Ismael en su glorioso papel como un siervo muy parecido a él en homogeneidad. Además de todo esto, durante su ascenso a la conciencia como espíritu creado, recibió muchos dones y especialmente un gran poder espiritual que puede llamarse, en cierto sentido, poder sobre las almas humanas en sus caminos evolutivos en la obra posterior de la creación. También debido a la naturaleza de su papel, se sintió atraído por Lucifer desde el comienzo mismo de la actividad del arcángel. Él lo siguió e hizo todo lo posible para que las chispas espirituales humanas adquirieran madurez y sabiduría en su toma de decisiones independientes en el camino hacia la luz y hacia Dios. En la fuerza de Samael se encontró apoyo para todo lo que condujera al estímulo de los poderes gobernantes y, por tanto, al establecimiento de aquellos espíritus que se convertirían en líderes en muchas direcciones de la actividad humana. Al igual que Ismael, en él se formó el servicio a un principio superior en el que su carácter común incluye la guía y dirección de aquellos que, en su etapa de desarrollo, todavía necesitan una guía cercana a través de un espíritu fuerte. En ambos servidores reside la condición previa para un cierto dominio sobre partes de los niveles de la creación. El punto de partida fue precisamente la isla del dichoso servicio a la luz Patmos. Aquí Ismael operó desde su punto de partida, permaneciendo permanentemente en su fiel servicio a la voluntad de Dios. Luego Samael descendería a los niveles donde sería uno de los poderosos preparadores de los caminos de la luz. Fue con esta tarea que fue enviado en el momento en el que la creación fue sacudida, en la cual estaba contenido el mensaje del envío de un poderoso ayudante del reino divino, quien sería el sostén de los espíritus humanos en su desarrollo en los niveles de la obra posterior de la creación.
Este ayudante era un arcángel que contenía la radiación divinamente esencial, Lucifer, el portador de la luz. Samael quedó cautivado por la fuerza radiante de este emisario y se sintió irresistiblemente atraído hacia él. Se convirtió en su admirador y también en su fiel servidor en un momento en que todo iba según el plan original de Dios, es decir, cuando llegaba la ayuda junto con las vibraciones de la amorosa guía de los jóvenes espíritus humanos en su desarrollo. Pero cuando Lucifer se volvió y se rebeló contra la voluntad de Dios, y cuando todos los que huyeron aterrorizados de la frialdad helada de sus ojos lo abandonaron, fue aquí donde Samael permaneció a su lado y prometió servirle fielmente en el futuro, a pesar de toda la oposición a la luz que ya estaba contenida en la radiación del arcángel. Lucifer no podría haber tenido un mejor compañero. Había un cierto poder en la fuerza de Samael que fue capaz de influir en muchos espíritus humanos para que se dejaran arrastrar a los esquemas e intrigas que Samael les presentaba. No solo se incluyó hábilmente la lucha contra la luz, sino que también todos los que se unieron fueron inmediatamente designados por las leyes de Dios como aliados del anticristo, contra quien se instituyó una gran campaña de caballeros de la luz poco después de su caída. Como un sello amenazador lo llevaban en sus velos mentales para ser visible a la luz. Sin embargo, la sensación de que estaban en el lado equivocado siempre los llevó cada vez más a una furia contra todo lo más lúcido. Junto con la crueldad despiadada con la que arrastraban hacia ellos a todas las almas más débiles, se alimentaba en ellos el deseo de una destrucción aún mayor de todas las almas más débiles. Impulsados por la furia, se convirtieron en un creciente ejército de oscuridad en el que se alimentaba constantemente la ley del más fuerte. Aquellos que no luchaban por gobernar y tener poder sobre los demás eran inmediatamente esclavizados por ellos y tenían que servir a sus apetitos. Y por encima de estas huestes furiosos se alzaba el más poderoso de todos ellos, Samael. La ruina era a la vez su objetivo y su destino. Sabía de todo esto desde hacía mucho tiempo que sucedería algún día. Siempre lo hacía enojarse nuevamente al darse cuenta de todo lo que había perdido con la brillante promesa original de la eternidad. Impulsado por la ira contra la luz, atrajo cada vez más almas débiles y tibias a su antagonismo hacia la luz que lo seguía. Así, en estas multitudes de almas perdidas se avivó un gran poder que amenazaba con alcanzar el límite mismo de los niveles materiales densos, donde los sirvientes espiritualmente más brillantes siempre deberían reunirse para ayudar a aquellos que necesitaban su ayuda. Así, encarnando en el velo material denso del cuerpo, cada uno de los emisarios de la luz fue amenazado en su tarea por las almas oscuras encarnadas al mismo tiempo en la tierra a través del puente de la feminidad caída.
Samael siempre dispuso hábilmente los caminos para que hubiera un choque en el límite de la materia gruesa entre los espíritus más ligeros y las criaturas espirituales que envió. Así fue también en la parte del mundo de Éfeso, donde la luz se encontró con la oscuridad en la lucha más persistente para la parte mundial de Éfeso en su balanceo durante toda la obra posterior de la creación. Durante milenios se libró una contienda desigual porque la luz siempre estuvo en desventaja en las condiciones del mundo material denso frente a los hombres controlados a través de la razón por el principio de Lucifer. Donde quiera que la gente se veía impulsado a luchar y a la guerra, se encontró la influencia del principio luciferino que está entretejido en las intrigas de los espíritus gobernantes que, consciente o inconscientemente, sirven a los planes de Samael. Bajo el liderazgo de Samael, la oscuridad aparcó partes enteras de la creación posterior. Pero la salvación fue prometida por la luz. Esta salvación consistió en la promesa de Dios Padre al enviar el amor hecho carne en la persona de Jesús. El Hijo de Dios, Jesús, realmente redimió con su encarnación la duración posterior de la obra posterior de la creación. No redimió a los espíritus humanos individuales como se supone, sino que con su venida trajo el anclaje de la ayuda de Dios, en la que reside la promesa de la duración de toda la obra posterior de la creación. Jesús venció anclando la luz en la materia sobre Lucifer. Fue su palabra de amor la que resistió todos los ataques de las tinieblas y fue fortaleza para todos los seres vivos. También triunfó sobre Samael, aunque fueron sus intrigas las que llevaron a los sumos sacerdotes terrenales, quienes finalmente lo llevaron a un terrible final en la cruz. Fue una victoria salvadora para la perpetuación de esta tierra a pesar de que Samael y sus huestes llevaban mucho tiempo intentando pervertir la mente y pisotear la palabra en el mundo del pensamiento de los hombres. En su resplandor espiritual, la palabra del Hijo de Dios debía permanecer intacta para ellos. Brillaba como promesa de una mayor evolución hacia la legalidad para la completa liberación de la obra posterior de la creación a aquel mensajero elegido de Dios. El cumplimiento de esta obra de redención, después de un cierto lapso de tiempo necesario para la preparación de la operación de la justicia de Dios, fue realizado por el rayo de Parsifal. Parsifal, como emisario designado por Dios Padre en la creación para esta tarea, descendió en el desprendimiento de una parte de su rayo a las tierras bajas para traer el juicio y la posterior liberación en la iluminación de todos. Parte del cumplimiento de la tarea de Parsifal fue la vinculación del arcángel Gaído. Esto sucedió después de que Parsifal, con la luz sagrada, fortalecida en él por la radiación de Immanuel, secó la vista de Lucifer por un corto tiempo en el partido
porque ya no podía soportar la luz de Dios en su caída. La luz, que una vez había sido su fuente de felicidad y vida, esta vez cegó su vista con su poder y se tambaleó. En ese momento se sintió abrumado y su gran poder original quedó limitado. Parsifal en la lucha ganó la lanza de Lucifer, que hasta entonces había sostenido como un mandado ordenado por Dios de su poder sobre la obra posterior de la creación. Y fue con esta lanza que Parsifal hirió a Samael como primer siervo de Lucifer. Samael perdió el conocimiento. Como primer clérigo, no se puso de pie en el santo tribunal de Dios. La espada de Parsifal había hecho el trabajo necesario cuando cayó Samael. Su yo estaba destrozado. Como él, la mayor parte de sus multitudes que no podían soportar el fuego de la luz juzgadora que brillaba desde Parsifal, también perdieron el conocimiento. La oscuridad fue destrozada. La gente en la tierra no tiene idea de que esta gran lucha con la oscuridad liderada por Lucifer y Satanás ha sido liberado por ellos por la luz y ha lanzado una rebelión contra la voluntad de Dios. Nada de esto se sabe aquí en la tierra, que la lucha en los niveles muy por debajo de la materia densa ha sido completada y la oscuridad destruida en su rebelión original. Esto se debe a que la gente todavía lleva en la cabeza una parte del antiguo principio de Lucifer y cree que sabe todo mejor. Por lo tanto, todavía pasará algún tiempo antes de que este principio se acote también aquí, de modo que se destruya a sí mismo y despeje completamente el camino para la refrescante liberación de la humanidad en la próxima era de la iluminación. Solo así también se entenderá bien lo que significa si se pronuncia el nombre Lucifer o Satanás o Samael. Sin embargo, las personas con miedo y preocupación constante por su yo interior no lo repetirán, porque el conocimiento brindará a toda la seguridad de que todo aquel que vive en un deseo constante por el bien y se esfuerza por lograr la armonía que lo abarca todo y la armonía con otras criaturas, es el mejor protegido de la oscuridad y de su propia tibieza y sueño espiritual. Este conocimiento y mucho más es un presagio de la inminente llegada de una gran iluminación que finalmente traerá a esta tierra la tan deseada paz, una refrescante creatividad y una ascensión espiritual sin precedentes para todos los que son puros de corazón. Las personas deben afrontarlo para que quede escrito en sus corazones un sentido aún más profundo de comprensión de la gracia de Dios, que siempre encuentra formas de seguirla. La luz siempre tiende su mano amiga a toda criatura que anhela la cercanía del resplandor de Dios, el único lugar en el que toda clase de vida puede habitar en su plenitud al experimentar su propia felicidad. Si oscila en ello, mientras la armonía vivificante de la voluntad de Dios le da a esa criatura, entonces él mismo es parte
de esa armonía. También debe tener siempre cuidado de no salirse de esa armonía, porque eso inmediatamente comenzaría a desenredar los hilos de su destino de maneras mucho más dolorosas que condicionan el regreso por expiación de todo lo malo. Esta ley de la justicia de Dios suena y llega hasta las profundidades donde se encuentran todos aquellos que aún pueden escuchar el llamado de la luz. Que los pueblos de la tierra y todas las almas inmovilizadas en las profundidades de los mundos sean salvados, porque la promesa del posible regreso del Hijo pródigo sigue en pie. La gracia de Dios vela por los mundos y brinda constantemente la posibilidad de salvación. La gente solo necesita conocer correctamente esta gracia de Dios, tomar su mano extendida y emprender el camino ascendente hacia la luz eterna en lo alto.